Buenos días. Uno de los problemas que aqueja a la opinión pública española es que los medios de comunicación, casi todos en manos de la misma visión ideológica, imponen como opinión pública la opinión publicada. Y si a eso le añadimos esa hemiplegia moral que ya denunciaba don José Ortega y Gasset, que llega a producir el hecho de ser de izquierda o de derecha, y aquello que decía José Antonio Primo de Rivera, de que el ser de derechas o el ser de izquierda, al final supone que el hombre, la persona, expulsa del alma la mitad de lo que toda persona necesitamos sentir. Y en ese sentido, estamos viendo como cualquier opinión crítica con el gobierno, y sobre todo los primeros días, eran vistas como una gran ofensa y como un gran enemigo. Pero la propia opinión, por partes de quienes no analizaban los hechos, de quienes no se paraban a pensar y siguen sin pararse a pensar en los hechos y analizarlos. España viene padeciendo un grave problema de miseria moral y de miseria ética que se traduce en una miseria económica y en un detrimento de los derechos sociales básicos y de las estructuras que las sostienen, producto de esa hemiplegia moral. Porque cada vez que ha gobernado la izquierda, por muy mal que lo hicieran y por muchas tropelías que cometieran, por muchas veces que nos arruinaran, existe una masa fanática y sectaria que no analiza los hechos y los defiende. De la misma manera, cuando ha gobernado la derecha y haciendo buena gestión económica, pero se han producido los mismos hechos que relataba, el principio que antes relataba, que era la pérdida de la estructura económica, del basamento jurídico que sostenía los derechos sociales, y todo se ha venido abajo por eso, o sea, por esa hemiplegia moral, por ese fanatismo político. Hayan gobernado derechas o hayan gobernado izquierdas, en España hemos perdido aquel código de derecho laboral que jamás volveremos a tener y por el cual era imposible, casi imposible, despedir a una persona. En función de esa hemiplegia moral, todos los partidos políticos de izquierdas y de derecha han ido destruyendo la estructura económica de todas las empresas estratégicas que eran propiedad del Estado, y todas se han privatizado. Todo, y eso sí es privatización. No este rollo que nos cuentan ahora de la privatización de la sanidad, que no es nada más que una falsa bandera para mantener unido a un rebaño. Lo que sí se ha privatizado en España han sido todas las empresas estratégicas, y la han hecho el Partido Socialista, y la ha hecho el Partido Popular, y la han apoyado los sindicatos. Los sindicatos que lejos de ser sindicatos no son nada más que correas de transmisión política y de intereses políticos, sectarios y perversos de dos partidos políticos, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Ahora, correas de transmisión donde están colocados todos aquellos militantes, tanto del Partido Socialista como de Podemos, como del Partido Comunista, que son los liberados sindicales. Esa es la realidad. Y han destruido esas empresas estratégicas. Pero es que también destruyeron aquellas universidades laborales que fueron la formación de los mandos intermedios que hoy están en las empresas. Era un nivel tan alto de calidad en aquellas universidades laborales que siempre había un enfrentamiento entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, porque estas universidades no dependían del Ministerio de Educación, sino que dependían del Ministerio de Trabajo. Y se las cargaron. Se cargaron eso. Pero ¿qué se han cargado? Las cajas, que era la estructura de financiación de una banca pública. Eso que ahora Podemos quiere descubrir. Aquí tuvimos una banca pública que existió durante más de un siglo. Y estos niñatos que jamás han agachado la cerviz para trabajar, han liquidado todo ese patrimonio y ya no existen esas cajas de ahorros. En fin, volviendo desde ese pasado
al presente que nos ocupa, nos vuelve a pasar lo mismo. Nos vuelve a pasar lo mismo. La gente, cuando nosotros hablábamos al principio y criticábamos al gobierno, se nos echaba sobre nosotros. Cuando decíamos y nos acusaban de que quién éramos nosotros, quién eres tú para opinar si tú no eres científico. Es que muchas veces no es cuestión de científicos. Los científicos están efectivamente para aportar la parte científica. Pero es que los políticos son los que pervierten toda la ciencia. Y yo no sé si es que la política ha pervertido a la ciencia o la ciencia se ha dejado pervertir por la política, algunos científicos, producto del sueldo que les tengan asignado. Pero era una realidad, porque en otros países se aplicaba, que los test masivos eran necesarios y que el rastreo era necesario. Ayer, que hice un pequeño vídeo sobre el tema de los rastreos respondiendo a Fernando Simón, cuando vine a casa me encontré con que estaban diciendo una noticia que se iban a empezar a producir los rastreos. Bienvenidos sean, pero de nuevo tarde y mal. O sea, el gobierno va a comenzar a hacer los rastreos después de haber arruinado la economía. Oiga, váyanse a su casa. ¿Qué han estado haciendo durante 62 días? Esos rastreos quizás no podrían hacerse en las comunidades donde había un exceso de contagio. Pero en regiones como Extremadura, Andalucía, en cantidad de regiones españolas, el rastreo ya se tenía que haber hecho y ya podían estar desconfinada toda la población y ya podría estar trabajando casi todo el mundo. No, ustedes ahora han cogido y han sacado a todos los contagiados a la calle. Y ahora comienzan a hacer el rastreo. Pero, repito, ¿qué quieren hacer? ¿Destruir la economía española? España se sitúa con Italia, según un informe, en los países que menos han protegido la vida y menos han protegido la economía. En ese ranking estamos. Y algunos seguís defendiendo que lo están haciendo bien. Pues por favor, que Dios os conserve la vista, porque el sentido común y el análisis de los hechos demuestra todo lo contrario de lo que vuestro fanatismo está protegiendo. Nada más, y que Dios proteja a España.